Sayak Valencia, ¿no? No porque no fuera importante, sino más bien porque la verdad es que no creo que tenga las fuerzas para poder reflexionar de manera profunda en 2 horas, pues el trabajo de Bembe y el trabajo de Sayak. Yo creo que para en alguna otra ocasión, yo creo que el próximo año voy a abrirla, pero la materia, pero con otras fuentes, dedicándome más a otros autores. Y en este caso, yo creo que me voy a dedicar más un poco a tratar de entender el trazado de la necropolítica que hace Bembe y algunos otros autores que desde otros horizontes han construido diversas manifestaciones de lo necropolítico, ¿no? La clase pasada creo que sí afirmábamos algunas cosas como muy importantes dentro del trazado de la necropolítica de Bembe. Y creo que también son coincidentes en la visión que tiene Sayak, ¿no? La primera es que la necropolítica no es más que la versión extenuada, hipostasiada de la biopolítica. ¿Qué quiere decir esto? Necropolítica es el revés, o es más bien, es la cara intensificada del poder biopolítico. Ese es, creo que, como el punto de Bembe, y es también en alguna medida el punto de Sayak, con algunas diferencias. Y en la medida en que la necropolítica es la versión maximizada del biopoder, la lógica del poder en la necropolítica sigue desprendiéndose de la estructura excepcional. Lo que decíamos la clase pasada es que entonces lo que tratará de hacer Bembe es explicarnos cómo esa lógica de la excepción articula en el espacio contemporáneo la posibilidad de hacer de la muerte el propio ejercicio de la soberanía. Entonces, la clase pasada ayer estábamos diciendo que Bembe trata de articularlo a través de 2 cosas. El sistema de la plantación y el sistema o la organización del racismo. Pareciera que el sistema de la plantación es el lugar materializado de la exclusión que va a terminar construyendo el necropoder, y el racismo es el dispositivo epistémico por medio del cual se construye la fantasía del enemigo que termina por abrir la posibilidad de matar al que, al que se ha constituido como enemigo. Entonces, digámoslo que con la plantación y que con el racismo encontramos las 2 fuentes del necropoder que trata de pensar Bembe. La primera fuente es el modo de producción de la lógica de la excepción a través de las fantasías que hacen destruir al otro, y en la plantación el lugar material donde se ejerce eso. Digamos lo que Bembe dice: el biopoder no puede verse de una manera clara si no se logra observar en el racismo y en la plantación. El racismo como el lugar configurador de la máxima ejecución del biopoder, que se convierte en necropoder, y la plantación como el lugar territorial o el espacio territorial que manifiesta el ejercicio de ese necropoder. ¿Cómo se constituye esto? Pues se constituye justamente con la lógica de la enemistad. La lógica de la enemistad crea un sujeto que se convierte en enemigo y que poco a poco se va convirtiendo en un objeto. Y al convertirse en un objeto, uno va convencidamente cada vez más a perder la empatía o el dolor que se tiene ante ese otro. Esta lógica de la enemistad, que no es más que la versión maximizada de la lógica de la excepción, lo que hace es nutrir el espacio simbólico, haciendo que el otro, en este caso el negro, el esclavo, se convierta en un mero objeto. Y cuando logra hacer eso, la conversión del objeto de objeto en esclavo, la objetualización del esclavo, se permite, que es lo que un poco veníamos diciendo, se permite crear con el esclavo
la lógica instrumental o la lógica de la racionalidad instrumental. Entonces, la vida del esclavo se convierte en una cosa poseída y su existencia alcanza la descripción que alcanza a decir Bembe, ¿no? Que es la vida del esclavo se convierte en una sombra personificada del amo. Y esa sombra personificada es un objeto móvil del propio quehacer del amo. Ahí nos quedábamos y decíamos que esta lógica entonces lo que engendra es el terror. El terror como el mecanismo que acompaña la lógica de la excepción, mediante el cual lo que se hace es la articulación misma, digámoslo así con Bembe, la articulación misma de la justificación de por qué el otro debe de ser destruido. La cosificación del salvaje, del bárbaro, del esclavo, permite la desnaturalización de su muerte y habilita el terror. Con ello, las guerras justifican su acción. Es lo que dice Bembe. Las guerras justifican su acción porque el otro se ha convertido en el que produce el terror. Y en tanto que se convierte en el que produce el terror, es necesario la destrucción. Y en eso creo que nos quedábamos nosotros. Bembe ocupaba la colonia y la plantación como objetos o símbolos esenciales de esta lógica necropolítica. El necropoder ancló su fuerza en la colonia y explicitó su lugar de ejercicio en la plantación. Lo que viene después es dónde o cómo ocurre ese poder en el espacio contemporáneo. Y lo que dice Bembe es que justamente en el espacio contemporáneo la ocupación colonial tiene una diversa o un mecanismo distinto, porque ya no ocupa los espacios colonialmente, sino los diversifica fracturando la soberanía de los estados en los que se ocupa o en los que va a ejercerse el necropoder. Y entonces la ocupación colonial cambia de figura. Y en el momento en el que cambia, lo que aparece es una ciudad en la cual el despliegue y el acomodo de la ciudad es a espejo de la plantación. Pero ese espejo de la plantación ya no puede ser una colonia, sino que va a ser, lo dice él, un estado de sitio. El estado de sitio es la figura emblemática del poder necropolítico, porque ahí en el estado de sitio aparece la suspensión y entrada del poder militar para el ejercicio de la violencia. Y es como si entráramos a una escena donde todos los espacios están hechos con compartimientos y todos ellos están vigilados y controlados por el poder militar que tiene la posibilidad de destrucción. Y entonces él empieza a poner ejemplos, ¿no? La Franja de Gaza como poder o como lugar en el cual se ejemplifican estas nuevas zonas de ocupación del necropoder. Y podríamos poner infinidad de ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que acompaña a estos ejercicios del necropoder? Dice, pues la tecnificación y especialización del arte de matar, que es lo que estábamos poniendo en discusión en la clase pasada. ¿Por qué está pensando esto Bembe? Porque así como el negro se ha convertido en un objeto instrumentalizado por esa racionalidad, la lógica de instrumentación permite la destrucción. Y la destrucción especializada no es más que el camino que va tomando la racionalidad instrumental. Entonces, por eso llega un momento en el que los encuentra. El poder de destrucción necropolítico de la colonia coincide con el poder de destrucción de la racionalidad instrumental, porque en ambos momentos pareciera que el otro ha perdido cualquier sensación o posibilidad de humanidad, y entonces puede ser matado como parte de las cuentas instrumentales de esa racionalidad. ¿Qué sucede ahí entonces? En ese lugar donde todo se ha convertido en necropoder. Aparecen nuevas máquinas de guerra y nuevas formas de guerra, que él hablará de las guerras contemporáneas, en donde lo que aparece es una violencia ya no contractual y una nueva forma de tipología de la violencia, en donde ya no podemos construir
una guerra justa o injusta, porque las formas de guerras son de diversa índole. Incluso son formas de guerra, él dice, no lo sé si sea cierto, pero él dice que son formas de guerra aplastantes e inmediatas, como un raid relámpago. Así lo dice. Una nueva forma de destrucción sin precedentes del enemigo aparece en las nuevas guerras. Guerras más crueles y sangrientas, pero más tecnificadas. Misiles de guía láser para matar. Tecnologías de alta precisión. Bombas de uranio empobrecido. Ciberinteligencia de paralización del enemigo. Acudimos a las nuevas guerras producto de esta nueva economía necropolítica. Y esta nueva economía necropolítica tiene como intención forzar al enemigo a la sumisión, sin ninguna finalidad que mostrar el poder soberano que puede destruir cualquier vida. Aquí Bembe diría que en la era global hay un nuevo orden del derecho de matar que no lo ejerce solo el Estado, sino que se ejerce bajo diversos grupos de poder, que ya no son necesariamente el Estado. El soberano que te participa en la lógica de construcción del enemigo se dispersa y se produce en diversos ámbitos. Aparecerán nuevos grupos militares de destrucción, aparecerán nuevos sujetos empoderados para la destrucción. Pero esto es como parte de la segregación de la lógica de la exclusión. Eso es lo que dice Bembe. Yo quiero ponerlo, lo quiero resaltar porque es importante y ya desde la clase pasada un poco lo cuestionamos. Isaac Valencia también lo cuestiona un poco. La lógica de Bembe le hace saber que si se puede llegar al derecho de matar es porque, según él, el otro se ha convertido en la fantasía que debemos destruir. Y eso se construye en un principio institucionalmente, por medio de los estados. Fue el Estado alemán nazi el que construyó el derecho a matar al judío, porque éste se convirtió en un piojo. Y el convertirlo en un piojo fue producto de toda la lógica de la excepción construida bajo esta idea de lo enemigo, construida bajo esta idea de que ese otro alimenta las fantasías de terror por las cuales tengo que destruir. Eso es lo que dice Agamben. Pero Bembe. Pero eso ¿qué genera? Genera que el Estado es el que haya articulado el poder de decisión sobre la muerte, sí, pero genera que también se desperdigue esa decisión sobre todos los súbditos. Es decir, hay un movimiento lógico dentro de este ejercicio. Es el Estado el que construye en el cine, el que construye en la literatura, el que construye en la emergencia discursiva que el judío es el terror, que el judío es el enemigo, pero son todas estas fantasías del enemigo, las que alimentarán a los sujetos y que los volverán parte de esa lógica de la destrucción. Entonces, ¿qué sucede aquí? El Estado nazi no tuvo que operar para destruir al judío. Operaron justamente todos los sujetos que participaron de esa fantasía creada por el Estado. Y entonces la fantasía comienza a dispersarse. De tal manera que ahora ya no son solamente, según Bembe, los estados los que fabrican las fantasías de la lógica del enemigo que posibilita darle muerte a otro, sino también comienzan a emerger nuevas figuras que adquieren el derecho a matar. Y él dice, comienzan a emerger ciudadanos soldados, niños soldados que reproducen la práctica colonial y nuevas prácticas de terror. Aparecen nuevas máquinas de composición y destrucción de la vida. Esas nuevas máquinas de guerra se componen de cuerpos humanos. La nueva forma de gubernamentalidad, dirá Bembe, construye nuevas formas de destrucción del otro y construye nuevos sujetos para esa destrucción, que no necesariamente tendrán que estar organizados en una dirección de verticalidad con el Estado. Incluso pueden desmembrarse de él y participar en su propia construcción soberana en el derecho de matar.
Por eso la guerra deja de suceder entre estados para ser parte de pequeños grupos armados sin estado, pero que controlan los territorios bien delimitados. Entonces comienza a aparecer un nuevo modelo de organización necropolítica que ya no tiene que ver con el estado, sino con el feudo. Cómo se organiza el dominio territorial y el control sobre las poblaciones a través del derecho de matar. Entonces comienzan a ocurrir justamente grandes zonas territoriales en las cuales ya no hay un dominio del Estado, sino que quien gobierna y domina son los grupos delincuenciales. Y entonces también comienza a ocurrir, según Bembe, que las masacres se convierten en la forma constituida del crimen actual. Porque los cuerpos dejados a la intemperie se convertirán en mecanismos propios de la organización de la crueldad. Toda la muerte esparcida por estos nuevos grupos que ya no tienen Estado es el fenómeno de la espectacularidad que reproduce el terror, lo multiplica y genera un entorno en el cual el poder se sigue perpetuando y reproduciendo. Es decir, la masacre y la exposición de la vida de todos aquellos que han sido presas del necropoder es puesta en público con la finalidad de que con esa puesta en escena en público, el público observe la dimensión y la capacidad del soberano de ese lugar de ejercer su poder, de ejercer su necropoder. Y entonces funciona a dos puentes, haciéndoles reconocer al enemigo, pero también haciéndoles reconocer el poder que tiene de destrucción, el que se hace llamar quien protege el territorio. La operación de crueldad, dice, funciona con la finalidad de sostener la dependencia del crimen y la organización del dolor. Digámoslo que hay un nuevo esquema de organización del espacio. Y ese nuevo esquema de organización del espacio está producido por la lógica, por el terror y por la dimensión necropolítica. ¿Esto qué es lo que genera? No solamente genera máquinas de guerra y genera todo este espacio de destrucción, sino genera subjetividades de guerra que no son más que una parte de esas máquinas. Por eso son una parte del metal tecnificado de la muerte. Y aquí empieza a hablar Bembe, con eso quisiera terminar Bembe, de la cuestión de la subjetividad, porque se relaciona directamente con Sayek. Bembe dice que a partir de esta situación en la cual encontramos lugares constituidos por el necropoder, yo creo que podríamos decirlo así un poco más rápido para hacerlo más claro. Los lugares del necropoder son los lugares en los cuales el biopoder no se puede ejercer de manera legítima y legal sin alcanzar sus fines reales. Como el biopoder ya no puede alcanzar sus fines reales mediante una lógica de lo legal, de lo normal y de lo habitual, entonces el biopoder tiene que extenuarse, tiene que maximizarse. Y para poder maximizarse, entonces se encuentra la lógica del necropoder. Suspensión de todo el espacio, estado de sitio, estado de excepción, construcción de los enemigos y destrucción a más no poder, porque es el último elemento para afianzar el poder, el biopoder. El biopoder ya no puede sublimar su ejercicio de la violencia y como ya no lo puede sublimar, entonces tiene que ejecutarlo directa y materialmente. ¿Y cómo lo hace? Matando directamente, destruyendo las vidas y exponiéndolas, dejándolas a la intemperie para exponer el poder. Yo creo que ese es el meollo del asunto. El necropoder es la presentación material y no sublimada de la violencia del biopoder. ¿Y por qué sucede en las colonias o en los países de tercer mundo? Pues sucede porque en esas zonas dos cosas.
la violencia del poder no necesita justificación ni sublimación. Y a veces, digámoslo así, como lo entenderán, en tanto que son los bárbaros, en tanto que son los no civilizados, estos no pueden entender de la sublimación del poder. Entonces, ese extremo del biopoder se desperdiga de manera más efectiva justo en ese lugar donde, digámoslo, la operación romántica de la violencia no puede instalarse. Lo que se instala es la operación de crueldad. Esa operación de crueldad crea una lógica subjetiva, y esa lógica subjetiva es la del superviviente y la del mártir. El superviviente y el mártir son dos figuras subjetivas que viven en el necropoder. Y esas dos figuras subjetivas que viven en el necropoder no hacen más que reproducirlo de una manera distinta. La lógica del superviviente es ser aquel que ha caminado por el sendero de la muerte y puede en ese gesto reconocer a los enemigos y seguir participando del goce de estar vivo. Lo que satisface al superviviente es la muerte que está del otro, la muerte del otro, la muerte que está en el otro lado. Y esa satisfacción del superviviente lo hace incrementar la sensación de seguridad y con ello incrementa la necesidad de matar al otro. Es superviviente solo en la medida en que ha aprendido a luchar contra el otro y adquiere su seguridad como superviviente si sigue en la continua lucha contra el otro, en la continua destrucción. Y esa es la figura justamente del héroe que se ha encontrado frente a todo y sigue luchando contra los enemigos, porque no le queda otra opción. La figura del kamikaze, la figura del mártir, es otra figura acompañada en los procesos necropolíticos. Bembe dice que en la figura del mártir, el mártir y el cuerpo del mártir se ha convertido en un arma de destrucción. ¿Y esto qué significa? Que el enemigo es destruido con el sacrificio del propio cuerpo. Se interviene, el mártir, el kamikaze, interviene en los espacios de la vida cotidiana y el cuerpo se convierte en el semblante de un arma de destrucción. El cuerpo es una bomba. Y ahí la configuración de la guerra cambia. La guerra se convierte en el lugar de sacrificio y entrega. Aparece, dice Bembe, una nueva semiosis del asesinato. Con esto que serían los terroristas, para dejarlo mal, aparece una nueva semiosis del necropoder. El mártir entrega la vida para un telos y entonces se convierte su vida en un objeto de ese telos, por lo que su entrega y muerte es la decisión de conversión en objeto del terror, como producto final de la experiencia humana. ¿Qué es lo que sucede con el mártir? El mártir está dispuesto a convertirse en objeto de un fin. Esto no lo dice Bembe, pero me parece que es importante. Porque nos dijo, y ahorita van a ver por qué espero transmitirlo. Bembe nos dijo que en la lógica del racismo, que en el dispositivo del racismo, lo que ocurre es que realmente el negro, el esclavo, se convierte en objeto móvil de explotación, en un territorio móvil de explotación. Cuando el mártir se convierte en un territorio móvil de explotación, lo que sucede es que, cuando el esclavo se convierte en un territorio móvil de explotación, lo que sucede es que el esclavo perdió toda su cualidad de humano. Y eso es lo que permite la destrucción de él. Esa es la lógica del necropoder. En el mártir sucede lo mismo, pero con otro fin, con un fin inverso. Es decir, el mártir, a elección propia, se convierte en objeto de destrucción y aplica esa destrucción para destruir al otro. Tanto el mártir como la objetualización del ejercicio de exclusión llegan al mismo lugar.
es el terrorista que va en contra de aquellos que lo han convertido en el terror, alguien que ha aplicado la propia lógica de destrucción del colonialista. No sé si logro transmitir eso. Pareciera ser que el kamikaze, o así lo leemos, el kamikaze sería como aquel que está dispuesto a entregar la vida para ir en contra de la lógica colonial que lo ha expuesto a convertirse en objeto más de la explotación. Pero la forma en la cual el kamikaze actúa sigue la operación que impuso la colonia. Y entonces, lejos de convertirse en un contrapoder del poder colonial, no es otra cosa que su espejo inverso. Es decir, un poco para entenderlo más, el kamikaze no hace más que ejecutar la propia lógica del colonialismo aplicada en su propio cuerpo. Y entonces no hay nada distinto ni en el kamikaze ni en la conversión colonial del otro en objeto. Participan de la misma lógica. Y entonces participan del mismo necropoder. Un poder de profunda destrucción, no solamente del enemigo, sino cuando uno se afianza para destruir al enemigo, también se puede convertir bajo esa propia lógica en algo destruible. Es creo, el punto de Agamben. Y entonces el mártir se muere viendo morir y con ello alcanza su grandeza soberana. Pero su grandeza soberana es la que lo deviene en objeto propio del capital. Por lo tanto, deviene víctima al mismo tiempo que victimario. Es una operación un poco perversa. Pero yo creo que esa operación es más clara y entendible para que no empecemos a reivindicar estas figuras como figuras del contrapoder del capital o de los procesos coloniales. Estas figuras no son figuras en contra de los procesos coloniales o en contra de los procesos capitales. Son figuras perversas que llegan al mismo lugar de esas lógicas, porque en realidad están reproduciendo esas lógicas. Entonces no podemos ver en ellos ningún acto heroico, porque es la reproducción de la lógica de destrucción de las políticas o de las necropolíticas del poder de Occidente. Entonces, un kamikaze, un terrorista, es que es bien interesante. Bembe piensa en kamikaze, pero le falta entender todo lo que va a suceder con el terrorismo en el 2000, a partir del 2001, ¿no? Y eso que sucede con el terrorismo empieza a afianzar esta lógica de las nuevas guerras y empieza a abrir espacio para entender de otra manera este tipo de subjetividad. Pero bueno, esto dice Bembe. Yo nada más quisiera terminar esto con 3 comentarios. El primero, que tiene que ver con la cuestión del oikeios, que ya lo hemos venido manifestando constantemente. El oikeios en la reflexión de Bembe se hace presente. Se hace presente porque siempre en una intención de situarnos, Bembe nos hace manifiesto el lugar extractivo en el cual está consolidándose el racismo y la plantación. Pero esa manifestación presente siempre es como algo que inevitablemente encuentras un uso justificado. Es decir, yo les decía la clase pasada, el esclavo se convierte en territorio móvil de explotación y se convierte en espejo de las zonas extractivas. El problema no son las zonas extractivas, eso no es cuestionado por Bembe. Por Bembe, lo que es cuestionado es que el esclavo se haya convertido en objeto y que se haya deshumanizado y destruido. Para Bembe no es un objeto de reflexión que esas zonas de extracción se traten como zonas de extracción. Lo que es objeto de reflexión de Bembe es que el esclavo o que el negro se convierta y que sea tratado como las zonas de extracción.
Eso es lo que le preocupa. Y entonces no reconoce realmente el problema real que hay en el Oikeyos. Por eso es incapaz de comprender realmente los problemas coloniales de ocupación en el Congo y en Camerún, así como las zonas de destrucción que muy probablemente tequieron la aparición de los virus en los que vivimos y de los procesos extractivos que están ocurriendo ahí. Es decir, Bembe jamás podrá explicarse por qué sucedieron todas las tragedias que sucedieron en el siglo XX, en el Congo y en el Camerún, y sobre todo no va a poder explicarnos todos estos procesos que ni siquiera son su objeto de investigación, como los procesos que ocurrieron para que el SIDA se convirtiera en una enfermedad global. Bueno, todo eso sucedió porque lo que realmente hizo la colonia no fue implantar un sistema de plantación y generar con ello al esclavo como un territorio móvil de explotación. No, todo eso sucedió porque el proyecto colonial es un proyecto de ocupación y destrucción del espacio. Bueno, lo cuento un poco. El Congo y Camerún y toda la zona sur de África padeció un problema no de plantación, sino padeció un problema de extracción de materias primas desde el siglo XVI, XVII. En el siglo XX se extenuó destruyendo grandes partes del territorio del Congo y a través de ello generando que los animales salieran de sus territorios en los que vivían, entre ellos los orangutanes, entre ellos los monos, que muy posiblemente, por ejemplo, son los portadores del virus del VIH. En los monos se llama de otra forma. Y esa fuerza extractiva que estaba ocurriendo en las colonias africanas, que eran colonias francesas, perdón, y colonias holandesas, se desperdigó en las colonias y produjo el problema global. Creo que eso no lo puede entender Bembe. Y me extraña, ¿no? Me extraña porque o es de África o es, qué bueno que nunca me va a escuchar, o es un africano que vivió en Francia y en Estados Unidos. Es que, bueno, Juanma, yo creo que la violencia del 2006 para acá ha Ajá, tenido un avance muy grande. O sea, no claro. es la misma violencia que existía. Me comentabas que Membe había escrito eso por 2007, 2006, ¿no? Uh-huh. So, es fácil de ver ese avance de violencia porque, pues, por ejemplo, yo a esa edad, yo no veía descabezados ni titulares en el periódico con una violencia ya atroz. Entonces creo que él se quedó como en el máximo nivel de la violencia visto desde el suceso del 2001. Desde ahí fue como que el gran boom de la violencia y pues siento que si lo reescribiera en estos tiempos sería diferente, ¿no? Sí, bueno, el último texto que está haciendo, que hizo el año pasado, se llama Brutalismo y trata de pensar justamente las arquitecturas de la violencia y cómo se están construyendo los espacios, pero no es capaz de pensar hoy que yo biopolíticamente, sigue pensando en términos necropolíticos. ¿Y qué es lo que estoy tratando de decir? Los términos necropolíticos no son suficientes para explicar todos los procesos de violencia en los que estamos. Es una parte específica del modo en el cual asistimos a la violencia, pero no es la única que permite explicar lo que sucede en el mundo. Y ese es como el punto. Por eso hago como esa reflexión. A Bembe le cuesta trabajo a relacionar, a pesar de que lo enuncia, que el problema es no que el negro se vuelva territorio móvil de extracción, sino que haya un territorio ocupado como extracción. Es lo que me inquieta mucho cuando leo a Bembe, por ejemplo. Me inquieta mucho que logra percibir lo que está en juego en el territorio, logra enunciar lo que está en juego, pero no le preocupa lo que está en juego o en discusión con el territorio, sino le preocupa el devenir negro del mundo. La preocupación del devenir negro del mundo significa la preocupación por lo humano y no por la relación de lo humano con la naturaleza y viceversa. Ese es el doble vínculo. Y al no preocuparle eso,
sigue tejiendo la realidad necropolítica como el centro general de la organización del poder, cuando en realidad no es el centro general, es un lugar regional, un dispositivo para poder explicar el estado actual del poder, que es como lo que yo quiero decir. La necropolítica no es más que parte de los dispositivos contemporáneos para entender el estado del poder, pero no es el único. La comprensión de las lógicas actuales de guerras inscritas en la esfera del terror, me parece, y lo decía la clase pasada, son insuficientes para comprender la mecánica horrorista del poder y con ello los nuevos dispositivos ultraviolentos del poder. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la idea de terror resulta pobre para comenzar a describir los nuevos procesos de violencia en los que estamos. Violencias, ultraviolencias, descabezados, troncos de mujeres que nunca sabremos su nombre y sin fin de nombres, y además ultraviolencias objetivas, como las que les contaba ayer. Dispositivos necropolíticos que no se dirigen a matar, sino se dirigen a convertir la muerte en una atmósfera que todos respiran y de la que todas y todos terminarán muriendo. Como lo que les decía ayer, una ciudad en la cual la forma de consumo de estos materiales que hacen los baños generará en última instancia que todos los pulmones se destruyan o que les dé cáncer. Y esas son formas de ultraviolencia necropolítica que no logran afirmarse o explicarse en términos de terror o en los términos necropolíticos de Bembe. Y lo que veníamos diciendo casi al final con Martita, que preguntaba y decía, claro, las fantasías alimentan el modo en el cual construimos el enemigo y lo destruimos, que es como lo que dice Bembe. El punto es que hemos llegado a un lugar, y Sayak sí lo menciona, en el cual pareciera ser que la lógica del matar ya no está en la lógica de la fantasía que hacemos del otro, sino en la lógica mercantil. El otro se convierte en algo que me puede generar valor. Entonces lo mato. El sicariato es eso. El sicario mata no porque el otro le engendra favor y terror en la lógica de exclusión. No, el sicario mata porque le han ofrecido dinero para eso. Y en ese sentido, la fantasía que articulaba el terror y la lógica fantasmática del enemigo de Bembe, pues resulta insostenible. No explica realmente el ejercicio del necropoder. Se queda corto. Y justo por ahí va Sayak Valencia. Y por último, las lógicas del mártir intentan compartir la lógica de la metafísica de Occidente. Y esto sí es muy interesante para mí. La operación del mártir es la misma operación de toda la metafísica, como bien nos explicó Agamben. Implica que en el fondo el mártir está reproduciendo de manera perversa toda la lógica de destrucción de Occidente. Pero para que esto suceda, es también necesario comprender toda la lógica propia del capital que permite producir todo este espacio. Y eso creo que queda por preguntarnos si Bembe lo completa, ¿no? Habría que, ojalá y lo traduzcan pronto, habría que, y ojalá lo pueda leer también, porque no es algo que pueda hacer muy seguido, pues habría que leer pues, los textos de Bembe que está escribiendo ahorita, ¿no? Para ver en qué medida, como dice Marlene, está reparando en eso que no había revisado o en qué medida no está reparando, ¿no? Hay alguien que se llama, bueno, no me sé el nombre completo, pero se llama Dipesh y está escribiendo ahorita un texto que tiene que ver con lo ecobiopolítico, ¿no? He querido traerlo, pero la verdad es que no lo he leído, entonces no puedo trabajarlo. Voy a pasar ahora a Sayak Valencia y sobre todo voy a darle un reojo, no porque no me interese, sino porque pues nos falta poco. Si tienen alguna pregunta, detenemos ahorita
y platicamos sobre eso y después regresamos a Sayac Valencia. Primero déjenme ir por agua porque ya me la acabé. ¿Alguna pregunta, chicas, chicos? Bueno, chicas, nada más. Ahora. ¿Cómo? No, no hay preguntas. Bueno, sí iba a decir algo antes de seguir. A mí me causa, y bueno, lo he dicho como la clase pasada, me causa cierta preocupación quedarnos con la espectacularidad de la necropolítica, por dos cosas. El discurso necropolítico ha encontrado su fuente de discusión porque él a sí mismo es espectacular. ¿Qué quiero decir con esto? A veces pensar la necropolítica nos inscribe en un espacio en el cual, consciente o inconscientemente, hablamos de temas espectaculares que nos afianzan en una posición interesante. Pero me produce espanto por algo muy importante, no porque pues que eso sea una forma de bueno, no lo voy a decir, una forma de apropiarse de discursos, ¿no? Y, y bueno, pasan muchas cosas, sino porque si uno es cierto que se apropia de la espectacularidad para generar espectacularidad, entonces ahí hay un tema muy fuerte. No estamos con ello reproduciendo la propia espectacularidad de la necropolítica, es decir, no estamos convirtiéndonos con ello en naturalizadores de los procesos necropolíticos, abriéndolos a la discusión y abriéndolos a la narratividad. Lo que estamos haciendo es naturalizarlos. Un poco para que me entiendan, no porque tengan que estar callados y no porque no se tengan que hablar, al contrario, sino porque, ayer lo decía, nos estamos quedando, si nos quedamos solamente ahí y queremos pensar que en la necropolítica esa es la única fuente para poder y el único lugar que explica las violencias en las que vivimos, nos estamos quedando con la explicación superficial del problema. Esto que les decía ayer con Zizek de la violencia subjetiva. Pareciera ser que lo que vemos es lo que nos explica el todo y no nos detenemos realmente a entender lo que sucede. Entonces, en lugar de dar un paso atrás para comprenderlo, seguimos encaminados en seguirlo reproduciendo. ¿Y qué es lo que sucede? Un poco lo que sucede con Netflix, y ya lo habíamos platicado, y con estas series que hace Netflix sobre el juego del calamar. Bueno, el juego del calamar y las series que vengan después, pues no son más que la apropiación de la espectacularidad de un problema social real. El problema de los desechables, de la desechabilidad. Y en el momento en el que la apropia Netflix, tengamos cuidado en creer que Netflix es crítico. No, a Netflix le interesan los contenidos porque los contenidos generan dinero. Y lo que hace Netflix es apropiarse de un contenido que resulta plenamente crítico y plenamente problemático, pero al apropiárselo y naturalizarlo, hace que se siga reproduciendo.
Y eso me parece que está en el fondo también de la discusión de la necropolítica. Se vuelve un tema espectacular que reproduce la espectacularidad de los procesos violentos del estado del poder actual. Entonces, sería interesante poder vincular eso con Debord, ¿no? Con la sociedad del espectáculo. Es como, es exactamente lo mismo. De hecho, yo me considero culpable. O sea, cuando salió la serie, me dijeron, vela, está muy buena. Y yo la vi, estaba en el segundo, tercer capítulo y me gustó. Y cuando dije, vaya, o sea, pues sí me gustó porque está entretenida y todo, pero cuando ya viví el trasfondo de la serie, dije, es que es pura violencia esto horrible, ¿no? Pero ya lo está uno, ya lo tiene uno en el chip. De hecho, hasta podemos ver mañana o pasado, van a haber niños disfrazados de eso. Y yo leí me parece que en Twitter, no me acuerdo dónde lo leí, que una chica se aterraba de que le dejaran a sus hijos ver esas series, ¿no? Y todos se le vinieron encima, así de, ay, es que tú no fuiste niña, qué amargada. Pues es que no es eso, sino es como el hiperhorror, ¿no? Como lo dices. Es como ya la hazaña de, ¿sabes qué? Una vida, bueno, recuerdo que en la serie, a ver si no spoileo, ¿verdad? Cada no, que yo la moría vi alguien toda. era, bueno, cada que moría alguien era un fajo de dinero, ¿no? Entonces te quiere dar a entender que una vida sí vale, pero vale para el premio, es el premio mayor, es pasar por encima de quien sea, no importa cuántos me lleve, pero yo me quiero llevar el premio, ¿no? Y pues bueno, siento que sí es una serie muy violenta y he visto más violentas, está Breaking Bad, está Better Call Saul, o sea, hay muchísimas series que son violentas, pero es que eso ya forma parte de nuestra cultura en totalidad, más aquí en México, porque aquí es natural ver un homicidio, etcétera. Por ejemplo, el señor que le dispararon en la micro, que le dispararon en la cabeza ayer, me parece. Bueno, desafortunadamente es de mi colonia. Y pues es así como de, oye, veía a los vecinos, ¿no? ¿Supiste que le dispararon? Sí, ay, qué feo, pero ya, hasta ahí, ¿no? Es como una plática cotidiana. Pero Claro. no ven que en realidad eso está formando parte de nuestra naturalidad, como de nuestra convivencia diaria. Y eso es lo peligroso, ¿no? Uno puede tal vez analizar muchísimos fenómenos de este calibre, pero pues sí llega al horror, llega a espantarte el hecho de que todos los días pase eso, ¿no? Y sobre todo, uno se convierte, es que Debord queda clarísimo aquí, ¿no? Sí. Uno se convierte en parte o participante del horror como parte del espectáculo. Y Somos espectadores. somos espectadores que participamos como espectadores de ello. Y eso significa que lo consumimos. Claro. En este juego de preocuparme por poner en juego o poner en duda que la idea de la necropolítica pueda explicar todo, creo que también aparece un problema que vivimos también nosotros hace unas semanas con un tipito del que nombré algo y no voy a decir nombres, ya saben todos, todas, de qué hablo, pero las observaciones que él hacía y el análisis que él hacía de las imágenes en torno a la violencia feminicida eran un análisis crítico de un investigador. Y lo que desmenuzamos un poco en el análisis que hacíamos es, en principio, bueno, que el tipo era idiota, que no sabía distinguir entre un marco metodológico, la distancia entre el marco metodológico y lo que iba a hablar. Pero habíamos dicho que Peña Nieto llegó al poder y no había problema, ¿no? Que los idiotas también tienen derecho de tener poder y a veces lo tienen más, ¿no? El punto que aquí nosotros habíamos planteado, y es ese el tema, es que como un tipo que piensa de esa forma puede llegar a hacer los análisis e investigador en una máxima escuela teniendo esas visiones del mundo. Bueno, porque en realidad lo que investigaba era lo que le gustaba, posiblemente, no lo sé. Es decir, esta idea de justificar la muerte de las mujeres como un acto de amor era lo que estaba en el fondo de su deseo
más inconsciente. Era lo que pulsaba su análisis de las violencias sobre las mujeres, de los feminicidios sobre las mujeres en la nota roja. Entonces, párenle de contar, porque entonces estamos enfrentándonos a que esa espectacularidad del análisis que le hacía no era más que, o posiblemente, un deseo profundo de él. Entonces, hay otro problema ahí. Primero, abusar de la necropolítica nos lleva a convertirnos en abusadores del espectáculo y convertir en espectáculo la necropolítica. Y segundo, lo más fuerte, quizá en el fondo ese deseo de analizar lo necropolítico como fuente de todos los procesos de violencia, ese deseo proviene de las pulsiones más íntimas que tienen que ver con pulsiones de muerte y de esa fuente, ¿no? Pero eso ya no eso yo creo que eso ya no es justificable, ni verificable, ni observable, ¿no? Eso ya solamente es una especulación. Lo que sí no puede ser especulación es que, primero, la necropolítica no puede ser el espacio de comprensión de la realidad total. Solamente es una dimensión y un dispositivo dentro de la organización del ordenamiento del estado del poder actual. Una dimensión que se ejecuta en tercer mundo muy claramente, pero que difícilmente tenga las mismas operaciones en otros lados, pero que si nos codamos con ella, puede hacer que perdamos de vista los problemas que también existen y no necesariamente son operaciones necropolíticas, que es justamente por la decisión por la cual no he querido o no he puesto énfasis en tratar de analizar todas las muertes y todas las formas de muerte que hay en México, por ejemplo. Y no porque no se pueda, sino porque creo que hay que tener cuidado con eso. Perdón. ¿Sí, Kenia? Ajá, es que yo quería decir que justo como poner en el centro estas prácticas de violencia y necropolítica sin todo su trasfondo, lo que genera es como, o sea, hacerlas visible y hacerlas susceptible a convertirse en mercancías, ¿no? Del capital. Justamente, o sea, si no ves que lo que está de fondo es la mercantilización, lo pones ahí visible nada más y entonces lo haces susceptible para que también entre en el juego, ¿no? De esta misma mercantilización y no puedes verlo desde una perspectiva totalmente crítica, ¿no? Entonces también por ahí es un problema fuerte. Ese es el punto, sí, Kenia, exactamente. Pareciera ser que, bueno, en ejemplo más claro, ¿no? Dicen que los mejores marxistas son los capitalistas. Porque aprendieron a leer bien exactamente los procesos de acumulación descritos en el Capital. Incluso podríamos decirlo aquí con Martita, que va a apoyarnos. Dicen que los mejores Foucaultianos fueron los neoliberales. Porque aprendieron a leer las prácticas subjetivas como el verdadero ejercicio de producción del capital. Ese es un poco. Dicen que los verdaderos analistas de lo necropolítico son los que ejecutan lo necropolítico. Es un poco esa idea, ¿no? ¿Sí, Martita? Eso que dice Kenia es de alguna manera, o sea, Membe sí lo ve, ¿no? Como cuando dice, pues es que a mí también me causa mucha curiosidad, que creo que esa explicación de necropolítica, él lo vuelve, o sea, vuelve a decir que hay algo de fondo que es eso, ¿no? Del asunto de la formación de la mercancía y que ahí va la violencia, ¿no? Y por eso entra con Marx, o sea, él sí pone ahí eso que dice Kenia, él vuelve a decir, es que esta autocreación histórica que se hace a partir, desde que Marx da esta interpretación de cómo se está construyendo el capitalismo, ¿no? Lo podemos ver con estas políticas de violencia, pero que están de fondo escondiendo esto, ¿no? Y entonces, creo que sí lo va dejando ahí, lo va como metiendo, y eso me parece como bien interesante.
porque creo que no lo deberíamos de perder, porque Estados Unidos eso es lo que hace en la actualidad, ¿no? O sea, con la expansión en Medio Oriente, o sea, ¿cómo podríamos justificar realmente todas las invasiones a todos los territorios Claro. si no lo que le interesa al final es pues robarse el petróleo, ¿no? Claro, claro. Porque no podríamos entender esa violencia que hacen, ¿no? O por lo menos no es nada más simplemente ir a matar a la gente y decir tengan una libertad, ¿no? Sino pues ahí de fondo lo que interesa es pues, robarse el territorio, la expansión del petróleo, ¿no? Claro. Entonces hay otro discurso que se está ocultando, ¿no? Pero también a Bembe se le oculta, porque él entenderá el marxismo a partir de la contradicción capital-trabajo y como en el en el proceso de la colonia, lo que se intenta es reducir la fuerza de trabajo en mera objetualización y de esta manera generar ganancia a través de la objetualización del esclavo. El problema es que no ese es el problema. El problema es la acumulación originaria del capital, porque es en la acumulación originaria donde se producen todas las contradicciones, incluso la contradicción de capital-trabajo. La acumulación originaria es justamente la distribución desigual del espacio, la apropiación del espacio, y a partir de ello, el hombre, el ser humano, queda desencajado de su relación con la naturaleza y lo único que tiene es fuerza de trabajo. En esa conversión en fuerza de trabajo es que aparecen las contradicciones de capital-trabajo. Y ahí es donde Bembe intenta entender qué es lo que pasa ahí en esa contradicción en la plantación y en el negro. Lo que pasa es que el negro se le quita la fuerza de trabajo y se convierte en objeto de la producción del colonial. Y en ese momento el capital sigue alimentándose. Lo que se le escapa es que para que haya ocurrido eso, tuvo que ocurrir un proceso anterior, que es un proceso anterior, pero también es un proceso anacrónico, siempre está sucediendo, que es el de la acumulación originaria. Y eso que se le escapa a Bembe es lo que hace que pueda tocar lo que está en juego, pero no que pueda entender por qué está en juego eso. Es el oikeios. El capital entendió muy bien que tenía que apropiarse del territorio. Y la apropiación del territorio es la que generaba toda la acumulación del capital. Y Bembe no lo alcanza a ver. Alcanza a ver esta parte que tú dices. Y difícilmente creo que lo pudiera alcanzar a ver. No sé ahora, yo creo que tampoco, porque además Bembe no es marxista. Y Bembe ni siquiera tiene tradición marxista, entiendo yo, o una tradición afianzada. Bembe es deleuziano, Bembe es Foucaultiano. Y como deleuziano y Foucaultiano, pues no le va a dar toda la razón a Marx, le va a dar toda la razón a Foucault. Es broma. Es que, ustedes saben, mi fijación con Foucault es muy fuerte. Es algo que se puede discutir, ¿no, Martita? Y yo creo que ojalá en algún año más adelante, pues le dedique más tiempo a Bembe y le recorte a algunos autores que les dediqué mucho tiempo. En el caso de Sayak Valencia, pues le vamos a dedicar todavía menos tiempo, perdón. Pero, ¿por qué? Porque voy a hablar de una cosa que tiene que ver con lo que Sayak Valencia está construyendo, con lo cual Sayak Valencia sostiene todo su aparato teórico del capitalismo Gore. Y bueno, todo esto que estoy diciendo, pues son un punto de vista, ¿no? Y eso significa que está expuesto a la crítica y a la corrección, ¿no? Puede ser que yo me equivoque. No, eso tampoco es imposible. Debe ser lo más natural. Yo creo que la historia, para entrarla a Sayak Valencia, yo creo que deberíamos no lo hice, solamente se me ocurrió ahorita, pero sí deberíamos de hacer una especie de historia de las drogas. ¿Por qué esta historia de las drogas? Primero, para recomponer el significado de la droga. Y al recomponer el significado de la droga, en esa genealogía de las drogas, reconocer
cómo el dispositivo de la droga ha operado a lo largo de la historia. Es decir, la droga nunca ha sido, ni en el menor de los casos, ni en el menor, ni en el lapso largo de la historia, ha sido un fenómeno estigmatizado o un fenómeno denostable. Incluso la droga aparece siempre en su función ritual en la historia de Occidente. En la historia no occidental, la droga también ha tenido una función ritual. Y esa función ritual la convierte siempre en un mecanismo de introducción a algo y en una posibilidad de inserción al colectivo. Las bacanales dionisíacas pues son el ejemplo más claro de cómo la droga interviene para la realización del colectivo y la unión. Y para producir todo el ejercicio catártico de esas dionisiadas, ¿no? De esos caminos, ¿no? En las culturas chamánicas, la droga es un vehículo para el acceso a la curación de algo, ¿no? Y ese acceso a la curación es el que permite también el reacomodo del colectivo y el reacomodo de la comunidad. Creo que por ahí Antonio Escotado tiene 2 libros, ¿no? Uno que se llama La historia de las drogas, ahorita no lo tengo a la mano, y otro que se llama Historia breve de las drogas. En el primero creo que enmarca esta idea, ¿no? De las drogas. Y esta genealogía de las drogas nos permitiría entender que quizás solamente estos 2 últimos siglos, el 19 y el 20, la droga ha tenido una operación diferente en la que ha tenido en la historia. Y a mí me interesa resaltar esa operación. La operación de la droga en el siglo pasado, yo creo que tendría que estar acompañada del modo de producción capitalista masificado en ese momento. Es decir, no se puede entender lo que sucedió en la droga en el siglo XX. Y esto es un mero comentario. Yo no no he hecho un análisis de esto, pero me lo exige, ¿no? Sin embargo, es un comentario para ir afianzando algunas ideas que tendríamos que tener más claras. Entonces, yo creo que la droga alcanza su nivel de estigmatización, de negación e incluso de consumo a partir de las prácticas capitalistas del siglo XX. Porque ¿qué es lo que sucedió con la droga como dispositivo de la experiencia humana? Lo primero que yo me atrevo a decir es que la droga se convirtió en una forma encarnizada de fascinación subjetiva. Ya no fue el lugar en el cual había un rito para acercamiento colectivo, como todas las tradiciones lo hacen, sino la droga se convirtió en un emblema del narcisismo y en una exaltación fantasiosa del propio narcisismo. Por lo tanto, la droga, en ese emblema del narcisismo, participó o participa de la construcción subjetiva del hombre de consumo del siglo XX. Es la manera en la cual la droga aparece en el siglo XX, una forma cumplida de la enajenación del capitalismo, una forma cumplida en la fantasía de la propia enajenación. Esto que estoy diciendo, no tengo ninguna prueba y quién sabe, ahí sí tengo muchas dudas, pero lo estoy diciendo porque creo que hay que verlo así. Y porque además, no lo sé, pero me parece que la droga, a partir del siglo XX, opera o encarna perfectamente la fantasía del capital, la fantasía narcisista del capital y la fantasía de la enajenación pura.
Entonces, un drogadicto no es más que la imagen extasiada del consumidor capitalista. Por eso hay una larga escena que nos podría explicar la operación fantasiosa similar entre el consumista, el hombre capitalista, y el drogadicto. Pareciera que la operación del deseo y del impulso del deseo viene a ser la misma. Incluso podríamos recoger análisis en los cuales hay ciertas relaciones entre el consumidor compulsivo y el consumidor de droga. No sé si vieron una película que se llama Requiem por un sueño, la de Darren Aronofsky. Creo que esa película ejemplifica justamente el problema que estoy diciendo. Pareciera ser que la consumidora compulsiva de televisión se comporta igual que los consumidores de heroína. Y esa forma de comportamiento no proviene de la droga, sino, bueno, no proviene de la droga en el sentido estricto de que la droga comporta o hace que los sujetos se comporten así, sino más bien proviene del afianzamiento de la estructura del capital con la estructura de la droga. Es decir, todo lo que produce la droga se acompañó y encabalgó muy bien con todo el proceso del capital en el siglo XX. Y eso hizo que la droga se encarnara como una fantasía oscura del capital. Pues podrías, bueno, yo pienso, es que estoy dañada porque tengo ese texto así como bien presente y todo lo relaciono con eso, pero pues regresamos de nuevo con Benjamin, capitalismo como religión. Probablemente sea Sí. un rito o algún relato del capital mismo y pues podríamos meter a Agamben. Probablemente el fenómeno de la droga sea una profanación a algún tipo como de nivel de algún rito, de algún, no sé, pues algo así podría ser. Es una secularización de algún rito Exacto. religioso, no una profanación. Ajá. La profanación sería La romper profanación es con la el droga. rito. La droga es una secularización del rito. Ajá. No sé, un poco para afianzar los conceptos a Agamben. Secularizar un rito significa quitarle lo religioso, pero continuar la lógica de lo religioso. Profanar un rito significa quitarle, Destruirlo. destruirlo, y eso creo que no hace la droga. Eso es justamente lo que quiero decir. La droga seculariza un rito, quitándole la formalidad de dárselo a todos los hombres, haciéndolo participar de una experiencia religiosa, sí, una experiencia en la cual se genera la condición vertical, sí, tiene que ver con eso. Leído con Benjamin y leído con Agamben, tiene que ver con eso. Leído con mis pobres discursos, tendría que ver con un fenómeno del capital que se reproduce en diversas escenas, pero que en la droga alcanza su cumplimiento real. Es decir, los drogadictos son la subjetividad cumplida del consumista capitalista. Son a lo que llegan. No sé si explico eso. Espero, porque es una tesis, ¿no? Y es una tesis muy importante para lo que voy a decir y para lo que tiene que ver con todo esto. Si esto es así, entonces, y ya siguiendo a Marlene, quizá la droga se introdujo en la religión capitalista para seguir reproduciendo la lógica del capital. Y la droga se convirtió en un rito capitalista secularizado que permite a la religión capitalista continuar sus procesos. Pero no es la droga lo que produce eso,
sino es la forma en la cual la religión capitalista se apropió de la droga, que ese es el punto. Porque la historia de la droga, esta pequeña historia que dice, no fue una historia, esos pequeños comentarios que hice de la droga, pues nos llevan a saber que la droga no tenía una función consumista como la teníamos, sino tenía una función ritual en la cual el colectivo convivía con ella y no tenía nada que ver con esta función de la droga que tiene en la actualidad. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque lo que primero que quiero denunciar, demostrar, es que debemos de salir de la lógica de que la droga es la que genera la delincuencia. Y tenemos que salir de la lógica también con ello de que en la delincuencia se genera una lógica que genera el esquema del narcotráfico. Yo creo que esa versión es una versión presupuesta en Sayak Valencia. Y yo creo que hay que romperla. Ese es un verdadero problema. Entender así, entender las cosas sin entender esto es bastante problemático. Nos lleva casi, lo digo un poco más facilistamente, nos lleva de manera muy fácil a comenzar a levantar juicios sobre los buenos y los malos. Nos lleva a comenzar a entender que hay prácticas buenas y que hay prácticas malas. Y esto es muy, muy problemático. ¿Por qué comencé con esto? Porque la hipótesis de Sayak Valencia es esta. La voy a citar. La producción, el tráfico y la distribución de drogas legales e ilegales son el centro de la cuestión del capitalismo contemporáneo. Es decir, el capitalismo gore está sostenido en la forma en la cual se organiza un necropoder a través de las formas organizacionales de la droga. Esa es la tesis de Sayak Valencia. La tesis de Sayak Valencia es, si comprendemos cómo se produce el narco y cómo el narco construye a través de la droga un ejercicio de poder, entonces podemos comprender todo el capitalismo contemporáneo. Y yo quise hacer lo anterior justamente para poner el dedo en la llaga. Ponerle limoncito a eso que era una herida en realidad. No es la droga la que construye la lógica delincuencial. La lógica delincuencial es inherente al sistema capitalista, pero encuentra en la droga y en la forma en la cual la droga se compone en el siglo XX una forma de manifestarse, una forma de exponerse y de constituirse de manera ya más clara. Esta tesis es diferente a la de Sayak, pero es más activa. No sé si alcanzo a transmitirla. Lo que quiero decir es, la droga es un dispositivo en el cual se puede observar de manera clara cómo el sistema capitalista es delincuencial. Pero no porque la droga haya generado la delincuencia, sino porque en realidad el sistema capitalista es delincuencial siempre, y siempre lo ha sido. Solamente que en la droga encuentra el dispositivo mediante el cual expande su poder delincuencial. Tan es así, tan es cierto lo que yo digo, que por eso los grupos delincuenciales actualmente ya no tienen como operación primaria de su ejercicio el tráfico de droga. Hay otras cosas que están como objetivo primario de los grupos delincuenciales. El tráfico de órganos, el tráfico de materias primas, el tráfico de cuerpos, el tráfico de esclavos, todo el tráfico de mujeres. Todo eso es realmente el negocio de los grupos delincuenciales. Y propiamente ahora ya no hablamos del narcotráfico, ya hablamos justamente de organizaciones delincuenciales.
Y si hablamos ahora de organizaciones delincuenciales, es porque ahora se nos hace más claro, como no se le hizo claro a Sayak Valencia, que la delincuencia no nace de las drogas, sino que la delincuencia es una forma de organización estructural del capital y que ésta se está expandiendo no solamente en la droga, sino se está expandiendo en toda la forma de organización de la acumulación del capital. En el tráfico de los cuerpos, en el tráfico de órganos, en el tráfico de esclavos, en el tráfico de materias primas, en el tráfico de influencias, en los CONACYT Papers, en los Pandora Papers, en todos lugares, en el marco ilegal de los taxistas que están aquí abajo de mi calle y no tienen placas. El sistema delincuencial y el marco delincuencial se abrió con las drogas, pero no es el elemento central de la organización del capital. El sistema delincuencial es algo generalizado en el mundo contemporáneo. Y entonces, pues ya de entrada, si esto es así, pues hay un problema con la tesis de Sayak. Sayak Valencia pretende describirnos el mundo de la necropolítica tratando de advertir cómo la delincuencia organizada, el narcotráfico, cambió las prerrogativas de la organización del mundo. Y entonces todo lo que va a hacer en el texto va a ser una explicación partiendo de del narcotráfico para entender cómo se produce en este principio central, para ella, toda la organización del capital o del capitalismo gore. Capitalismo gore porque justamente la ficción parece convertirse en real. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Primero nos explica muchas cosas que también son bastante operativas y bastante interesantes, pero no para inscribirlas en el centro del poder, sino para inscribirlas como parte del análisis del estado del poder actual. Y eso es lo que me interesa, que no nos vayamos con la finta. Son pequeños semblantes. El capital genera semblantes y la hidra capitalista tiene más rostros de los que vemos. Y bueno, eso es muy bueno de los zapatistas. A partir de esta esfera del narcotráfico que ella logra identificar y que ella pone como el centro del análisis del capitalismo gore, ella empieza a definir cómo el narcopoder está organizando una nueva forma del poder y de la violencia. Una violencia exasperada porque la muerte se ha convertido en el esquema de valor de los narcotraficantes y una dilución de los estados soberanos en la medida en que este segundo estado está constituyendo un nuevo ejercicio del poder. Y aquí hay otro error fundamental en el que también cae Rita Segato, pero Rita Segato se reivindica y dice, creo que me estoy equivocando. El narcotráfico le aparece a Sayak Valencia y en un primer momento a Rita Segato como un estado paralelo al poder soberano, con la misma disputa del poder soberano. Y esto lo que genera para Sayak Valencia es un estallido del Estado y la aparición de nuevas formaciones políticas más crueles, más violentas, no dirigidas en el Estado, sino dirigidas en este estado paralelo llamado el narcopoder. Eso termina por construir un narcocapitalismo que no sería otra forma de una cultura capitalista del narco. Y con ello una cultura capitalista del necropoder, en la cual se afianzan las figuras del narco como nuevas formas idealizantes del poder a las cuales uno debe de aspirar y se afianzan nuevas formas subjetivas de apropiación del poder. ¿Cómo nació el narco en esta lectura de Sayak Valencia y cuál es su función en esta operación del necropoder? El narco nace como mecanismo de generación del plusvalor de una manera violenta, de una manera no legal, de una manera vedada. Y esa generación de plusvalor en una manera oculta hace que poco a poco se instale como un nuevo discurso de poder.
aparece una nueva clase de poder, la clase criminal, ella dice. Y en esta lectura de la clase criminal, ella advierte que esta nueva clase de criminal es aquella que obtienen todos los desclasados. Los que no tienen clase ni derecho a la clase comienzan a apropiarse de las figuras del narco como forma de volver a inscribirse en la economía del capital, aunque sea de manera perversa. Y entonces aparece lo que ella llama, ella, no sé, sujetos endriagos. Permítame tantito. No me tardo. 2 minutos. ¿Cómo van, chicas? ¿Cómo entienden esto que estoy diciendo? Una tontería, ¿verdad? Pues siento que se puede relacionar con el texto de Benjamin, ¿no? También, Pero tú de, estás, Benjamin, en todos lados. sí, yo veo a Benjamin en todos lados. Es la tesis, pues, que me tiene así. No, pero de verdad que sí, porque Benjamin tiene una tesis que dice que, pues, el origen específico de la violencia es el Estado, porque el Estado tanto que la configura, tanto como que la sostiene, como que la ejecuta. Y bueno, también tiene la idea del gran delincuente, ¿no? De esa figura otra vez mítica, de los grandes delincuentes, el Chapo Guzmán, toda esa gente que en realidad son delincuentes, pero a veces son mártires, ¿no? O a veces son figuras pues de veneración. Entonces sí me parece como que sí lo relacioné otra vez con Benjamin, pero sí siento que la tesis de Sayak Valencia va un poquito más como más enfocada a la violencia como gráfica o a la violencia que se puede vivir en los sujetos que conformamos la metrópolis específicamente. Pero ella ya después se va como que a hacer una generalidad al Estado. Eso es lo que yo siento, pero no sé, a lo mejor también sería bueno que leyeran algún día, ¿verdad? Si les interesa ese texto. Está medio Benjamin. complicado. Sí, a mí me lo enseñó a leer la doctora Miriam Ajá. Gerarde. De hecho, si buscan en Academia Edu, hay un resumen de ese texto muy ¿De bien cuál hecho. texto? Entonces, el de Benjamin, del Das Kritik der Gewalt, que es el de la crítica de la violencia. Mm. Y pues está bien explicado, la verdad lo explica muy bien la doctora. Y ya no Bueno. vuelvo a hablar de Benjamin, pero sí. Bueno, está bien Benjamin, está bien que Benjamin exista. Nos resuelve los puntos. Bueno, no lo sé del todo. Benjamin es muy oscuro y la oscuridad le permite decir muchas cosas y a la vez desdecirse de muchas cosas. Entonces, esa oscuridad a veces puede ser muy positiva
o a veces puede ser muy negativa. Y bueno, ahí pues sí hay que leerlo, porque lo lee Derrida, lo lee Zizek, lo lee Agamben, lo lee Butler y todos lo leen de manera distinta. Entonces, aquí vamos a quedarnos ahorita con, no sé, lo voy a detener ahorita con eso, pero bueno, un poco para construir lo que dice Zajac es esto que decía Marlene, que en efecto, los sujetos endriagos son aquellos sujetos que provienen de la desposesión y la desposesión los hace buscar otra vez un lugar para poder afianzarse en la esfera del capitalismo. Pero como no lo encuentran en términos legales, aparece una nueva esfera que permite afianzarlos en términos ilegales. Y esa nueva esfera los hace obligarse a generar crímenes con tal de pertenecer a la circulación del capital. Y es ahí donde se construye toda la esfera del necropoder. Un necropoder gore que termina por hacer del cuerpo un valor, que termina por hacer del secuestro y de la destrucción del otro una forma de acumulación de capital. Entonces, los grupos organizados o los narcotraficantes y el necropoder, lo que permite a los sujetos es un nuevo empoderamiento, un empoderamiento que ella llamará necroempoderamiento, y permiten construir una nueva empresa de segundo orden, un orden oculto, un orden perverso, que es la empresa de los negocios del tráfico de drogas. Ahí Zajac comienza a hacer como toda la descripción interesante, toda la descripción de cómo una empresa se organiza y cómo las empresas del tráfico de drogas tienen la misma organización de la empresa. A Zajac Valencia le parece impresionante, y lo menciona, cómo el narcotraficante o el sujeto endriago se ve a sí mismo como un empresario. Y ese empresario también actúa y opera bajo las mismas dinámicas de la empresa legal. Entonces, digámoslo, ella lo dice, en el lado A del capitalismo está la esfera global, la esfera normal de la regla y de la acumulación del capital, pero en este recurso de la droga aparece una nueva esfera que es la lado B del capitalismo, que convierte y tensa cada vez más la organización del capital para convertirla en criminal. Y en ese sentido aparecen cultos a la muerte, aparecen justamente las operaciones necropolíticas que hacen de la muerte una rentabilidad económica, aparecen las formas discursivas que legitiman la muerte y que buscan que los empresarios hagan de la muerte un negocio. Aparece la muerte como centro de la biopolítica. Y con ello entonces se articula la necropolítica. Aparece la suspensión de los estados, porque hay lugares y zonas donde el necropoder organiza de una manera más efectiva las formas de producción. Y una cercanía muy interesante es, aparece la nueva ocupación de la tierra en el terreno informal. Y esa nueva ocupación de la tierra en el terreno informal es la de las drogas. Los narcotraficantes comienzan a comprender el espacio como una forma de ocupación para la reproducción del beneficio de la droga. Digamos lo que aparecen son estados paralelos de organización en los cuales la violencia extrema y el hiperconsumo se dan bajo otras fuentes. Se dan mediante la droga y mediante la destrucción y la criminalización. Bueno, perdón, mediante la destrucción y el crimen. Y en ese sentido aparecen las necroprácticas, aparece el monopolio del territorio de los narcotraficantes y aparece todo este construcción y organización del necropoder de la que habla Zajac Valencia, muy específicamente hablando del México de la primera década del siglo XXI, de los 2000 para acá. La muerte como centro de la biopolítica es ocupada por las tecnologías radicalizadas del necropoder. La necropolítica es un doble filo de la biopolítica construido por el aparatejo del narcotraficante.
Aquí hay dos cosas como para cerrar y para ya dejarlas un poco ir, que me parecen importantes. Sobre todo, la primera con la comparación del empresario y de la empresa del narcotráfico. Lo que le sorprende a Zayak es que el narcotraficante haya podido emular de manera idéntica lo que hace un empresario. A mí lo que me sorprende es que no hayamos podido identificar que la forma de organización de la empresa es ya también delincuencia. Y eso es lo más escandaloso. A mí no me preocupa que el delincuente haya podido encontrar la forma de reproducir una empresa, sino que en realidad la empresa está reproduciendo la delincuencia del capital. Y creo que si miramos así, entonces otra vez nos aparece el problema. No son las drogas las que organizan el sistema necropolítico en el que estamos. No son las drogas las que organizan la delincuencia. La delincuencia es algo intrínseco del capital, pero que ahora se está viviendo de manera exponencial y clara. Habría que decir, al dispositivo securitario y al dispositivo necropolítico y al dispositivo técnico digital, habría que añadirle el dispositivo delincuencial, que ahora ya no es una parte o un fenómeno paralelo de la condición de la estructuración del capital contemporáneo, sino es la forma de articulación real. Obedrec, Conacyt Papers y miles de papers, los que ustedes quieran. En ese sentido, creo que no comparto las conclusiones de Zayak, ¿no? Y en otro sentido, ya como para ir cerrando, ya ahorita te doy la palabra, Kenia. La organización del necropoder como un estado paralelo sigue pensando y sigue teniendo como visión que hay una estructura soberana, limpia, impoluta, que todavía puede curarse y que todavía puede rendir cuentas para la solución del mundo o para la solución de los problemas. Y a mí me parece que esa visión impoluta de la soberanía no da cuenta realmente que la delincuencia es el dispositivo mediante el cual la soberanía ejerce su poder en otra dimensión. Es muy problemático decir que el narco tiene la soberanía. Es muy problemático también decir que el narco ha ejercido un poder paralelo, porque esto significa que los estados no están funcionando bien y peor aún, no solamente significa esto, sino significa que entonces, ¿para qué sirven las operaciones de Estado? Yo creo que esta visión del Estado paralelo es una visión sesgada del estado del poder actual. Y es una visión que no trata, que mira la especificidad del tema, pero no entiende el problema global. Yo creo que para entender esto, habría que entender que la aparición del narcotraficante y de los grupos delincuenciales está acompañado de decisiones imperialistas y está acompañado del modo en el cual ellos, los imperialistas, están organizando y tejiendo cómo se construye el estado del poder en zonas específicas. Y creo que eso ya no lo hace Zayak. Pero bueno, eso yo creo Zayak me ve y estás mal, pero bueno, como no me ve y ni me va a oír, estoy bien. A ver, ahora sí, Kenia, dinos, te escuchamos. Sí, estoy de acuerdo con esto de que la droga no es el único dispositivo que tiende a ocupar territorios ilegalmente, ¿no? O sea, podemos pensar en otras prácticas que tampoco están tan fuera de la ley. Por ejemplo, pienso en los incendios forestales, ¿no? Que se dan para posteriormente plantar aguacates, ¿no? Estos monocultivos que no solo están, o sea, aparecen como si están fuera de la ley, pero al mismo tiempo su, su venta pues está dentro de la ley, ¿no? Entonces ahí hay como otro dispositivo que no necesariamente tiene que ver con la droga y que también genera ocupaciones ilegales de territorio. Y otra cosa,
Yo no sé qué tanto el dispositivo delincuencial sea como intrínseco al capital mismo, o al menos no de la forma en que lo plantea Sayak Valencia, ¿no? Tal vez la forma primaria de esta delincuencia, por así decirlo, era la explotación, ¿no? Pero a medida que se fue reduciendo la capacidad de explotación de la mano de obra, de la fuerza de trabajo, fue cuando se empezaron a, bueno, creo yo, se empezaron a generar estas prácticas, porque ya no había de dónde sacar el valor, y, o sea, ya no había forma de valorizar el valor a través de la explotación. Entonces, no sé qué tanto es el dispositivo delincuencial como se presenta ahora dentro de, pues, de la génesis, ¿no? Del propio capital, sino que es como una manera, ¿no? Como una estrategia de mantener vivo el proceso, ¿no? O sea, se acaba, eh, se acaba la manera de generar plusvalor de este proceso que ya resulta obsoleto, entonces se van integrando diversas prácticas, ¿no? Para poder seguir expandiendo, ¿no? Esta lógica, pero no sé si podría decirse que esté como tal dentro de la génesis misma del capital. Bueno, está en discusión, es lo que estamos discutiendo, pero bueno, yo podría hacer una afirmación de que está en la génesis misma del capital, porque tú hablas que justamente el proceso de valorización del valor está dado en la explotación de la fuerza de trabajo. Pero aquí se te olvidó lo que Silvia Federici dice, y se te olvidó las ecofeministas dicen, y sobre todo el pensamiento marxista ecologista, ¿no? El pensamiento marxista verde. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que dentro de esa valorización del capital, para que esa valorización realmente se haya dado, es que el trabajo doméstico no fue valorizado. El trabajo doméstico circuló dentro de la delincuencia originaria del capital que posibilitó el ordenamiento del propio capital. Si no hubiera habido trabajo doméstico, no hubiera habido la forma en la cual el capital se dio. Pero ¿qué es el trabajo doméstico? Es una fuerza de trabajo que se ocupa de manera delincuencial, de manera ilegal y de manera ilegítima, porque no se le da nada. Y en ese sentido, es en la génesis propia del capital que ya hay una delincuencia, que ya hay un terreno ilegal. Y todavía, para seguirlo con el pensamiento verde y con esta cuestión, es en la génesis de ver el campo como una materia de producción sin ninguna otra cosa que la pura explotación, es donde también se logra ver la economía del dispositivo delincuencial en la génesis misma del capital. Esa es mi tesis. No quiere decir que sea cierta, pero es lo que yo diría. Y lo que sucede actualmente es justo lo que tú acabas de decir. Actualmente se logra visibilizar más claramente el dispositivo delincuencial del poder, porque ahora ya estamos en un momento en el cual la valorización del valor ya no se puede dar bajo el esquema sublimado en el que vivíamos. Necesitamos un esquema que siga produciendo más valor. Y entonces aparecen justamente estos esquemas delincuenciales que no son más que la manifestación más extrema de lo que está en su origen. Eso es lo que yo creo. Por eso yo defendería pues esta idea. Y en este caso, cuando hablas de los monocultivos y todo eso, creo que hubo un curso de eso. Yo lo quería tomar, pero la verdad es que no me daba tiempo y quería también tomar algunos temas. Pero justamente todo el proceso de los monocultivos, todo el proceso de las farmacéuticas tiene que ver con formas delincuenciales de apropiación del espacio. Los monocultivos, en efecto, como acabas de decir, incendian un territorio, desertifican el territorio y después ponen soja. Y esa soja genera todo el ambiente del capital que le va a producir. Pero antes, para que se sucediera el monocultivo,
tuvo que existir un proceso delincuencial. Y no les he contado, o creo que sí. Las grandes farmacéuticas que crearon la vacuna del virus, del COVID, son las grandes encargadas de crear monocultivos y de crear las transformaciones genéticas de los alimentos y semillas. ¿Y eso qué significa? Significa que muy probablemente el lugar donde está generándose el virus del COVID fue creado en una especie de zonificación del territorio. ¿Con qué? Con monocultivos de carne, si se puede llamar así. Se llaman de otra forma, se llaman fábricas de carne, tienen algo así, y con extractivismo en la parte de Wuhan. Entonces, quienes nos dan la cura también nos dieron el veneno. Y eso significa todo un dispositivo de delincuencia. Se hicieron ricos generando la cura, pero también se hicieron ricos generando el veneno. Entonces, yo no lo sé si no podamos pensar el capitalismo como un sistema delincuencial. Yo creo que es suaviza la delincuencia, suaviza su forma criminal de actuar. Sí, eso es cierto. Pero yo creo que es delincuencial siempre. Pero bueno, eso ya lo podemos dejar a discusión. No sé si alguien más quiera decir algo. Y creo que esto se le escapa a Saya, que es lo más importante. El proceso delincuencial no está afianzado en las drogas, está afianzado en todo el sistema que más adelante le da el espaldarazo y le dice, pues, ¿qué crees? Los cárteles de la droga no eran solamente cárteles de la droga, sino eran cárteles delincuenciales que ahora utilizan el secuestro. ¿Cómo le llaman a eso que hacen los cárteles? Que ahora también es un negocio, que pasan por tiendas para pedirles dinero. Extorsión. La extorsión y el derecho de piso. Exactamente. Ya hay derecho de piso y la gente tiene que pagar 5,000 o 6,000 pesos al mes porque no les hagan nada. Y esos son los negocios de lo que era antes el narco. Entonces, Sí, o sea, yo me refería como a estas prácticas de las que habla Valencia, ¿no? Prácticas gore y, o sea, esas prácticas que como tal son delincuenciales, ¿no? O sea, que ya están, o sea, yo me refería como justo a que se encuentran ya, pues no fuera de la ley, pero dan la apariencia de estar fuera de la ley. O sea, a esas prácticas como tal, esas eran a las que yo me refería. bueno, sí. Tal vez más bien como que, tal vez sí estaba en su génesis de alguna manera la delincuencia, pero se expandió, o sea, se potenció de una manera muy atroz, ¿no? Sí, muy atroz, y que es la que vivimos nosotros. Pero Marx sí decía, ¿no? Sobre todo en una parte del Capital, en la acumulación originaria, creo que el capítulo 24. El origen del capital está manchado y lleno de sangre. Y ese estar manchado y lleno de sangre tiene que ver con esto, que ahora lo vivimos de manera más atroz, como lo acabas de decir. Y bueno, pues espero que podamos seguirlo discutiendo las últimas clases que nos quedan. Entonces, les encargo a ustedes y a los que nos vean, los que nos veamos la próxima vez, que traigan sus preguntas de todo lo que hemos visto, ¿no? Inquietudes, comentarios, para que juntos platiquemos sobre eso. ¿Sale? Hecho, profe. O sea, ¿todavía el miércoles tenemos clase normal? Sí. Sí. Okay. No, el miércoles tenemos ya las clases que nos faltan sobre hoy. Voy a dar una clase sobre ecobiopolítica. Vamos a trabajar a Guattari, a Boff y no me acuerdo el otro. Después voy a dar una clase sobre soberanía. Después voy a dar una clase sobre
sobre delincuencia, esta tesis que yo tengo, el dispositivo delincuencial, y al final no sé si vaya a dar una clase sobre desaparición forzada y crímenes delincuenciales o sobre luchas políticas, luchas sociales. Entonces voy a decidir ahí, pero son las que nos faltan. O sea, todavía no acaba el semestre, Martita. Ah, o sea, todavía faltan un montón. Todavía faltan 4 clases porque el semestre acaba por ahí del 20 de noviembre, ¿no? Veintitantos de noviembre, ¿no, Genia? Creo que el 27. Ah, bueno, 20. ahí termina, Martita, así que no creas Oh, que ya te aburriste, ya te despediste de mí. Pues si lo bueno apenas empieza, ya les dije, según yo ya me aventé una fair con todos los críticos, con todos los teóricos de la biopolítica, pues ahora me tocan mis mandarinazos, ¿no? ah, está bien, profe. Sale. Entonces, nos vemos, chicas, el miércoles normal y el viernes voy a preguntarles, porque si no quieren entrar, pues entonces mejor nada más los miércoles, como siempre. ¿Sale? O podría ser otro día. No sé. Ah, pues eso ya arreglen ustedes. Si quieren otro día, en otro momento, pues sí. Pero yo no, pero yo nada más les puse los días que puedo y las horas que puedo. Ajá, porque, o sea, creo que la mayoría, bueno, tú dijiste que la mayoría había votado que el viernes, pero pues casi nadie vino. Bueno, vinieron 3, es algo. Está bien, nos vemos entonces en clase. Sí, nos vemos en clase el miércoles y ahí platicamos otra vez, Kenia, ¿sale? El jueves, ¿no? Ah, sí, el jueves, perdón, jueves a las 2. Ok, Es que cierto. tengo clase el miércoles. Va, está muy bien. Sale, Gracias. chicas, sale, chicos. Chicas, nos vemos. Un gusto Nos vemos, verlas. profe. Que Adiós, tengan buen compañeras. fin. Igual, Bye, 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 bye. bye. Hasta luego. Hasta luego, Marlene, que estés bien.